¿Puede No, ser? no, déjalo así, déjalo. Ah, bueno, bien, 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 todo bien. Bueno. Bueno, muy buenos días. Continuamos en el cuarto encuentro matemático del Caribe. Les presento al profesor Luis Andrés Rosso Cerón de la Universidad Federal de Marañón en San Luis y nos va a presentar la ponencia Funciones elípticas de Jacobi y de Weierstrass en EDP. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y la pantalla es toda suya. Bueno, muchísimas gracias, profesor Giovanni. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este cuarto encuentro matemático del Caribe y por invitarme una vez más a participar, y en el nombre de ustedes a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Sí, como ya lo presentó, voy a hablar sobre las funciones elípticas de Jacobi y de Weierstrass en EDP, la forma como pueden ser introducidas y cómo esas funciones sirven para resolver ciertos problemas específicos de ecuaciones diferenciales parciales. El trabajo básicamente o la ponencia está dividida en tres secciones: una introducción, definiciones básicas, resultados clásicos conocidos en la literatura y resultados obtenidos. Digamos, no hay forma de esquivar las definiciones clásicas, claro, si uno quiere dar un poco de formalismo al trabajo. Entonces, esta definición de la integral que aparece en la pantalla es llamada una integral elíptica porque el integrando de esa integral o de esa primitiva es una función racional, por eso indicada con R, dependiendo de las variables t y la raíz cuadrada de un polinomio de grado 4. Siendo que ese polinomio de grado 4, A0T4 más A1T3, más A2T2, más A3T, más A4 igual a 0, tiene la propiedad de que A0 y A1 ambos no son ceros, o sea, los términos cuárticos que acompañan a T a la 4 y cúbico A1 no son simultáneamente ceros. Y que esa ecuación ahí, envolviendo ese polinomio de cuarto grado, no presente raíces repetidas. No presente raíces repetidas. Esencialmente, con base en ese tipo de integrales, es que surgen las funciones elípticas de Jacobi de Weierstrass cuando se trata de polinomios cúbicos o cuárticos, a depender, más no simultáneamente a 0 y a 1, nulos, no simultáneamente nulos. Esa definición es clásica, traída de Beer y Friedman, está citado en la bibliografía. ¿Dónde surgen en la práctica ese tipo de integrales? Cuando se hace un estudio dinámico del péndulo simple, o la determinación mejor del periodo de oscilación del péndulo simple en física, o cuando se quiere rectificar, o sea, medir la longitud de arco de elipses. De ahí el nombre de que sean integrales elípticas, mas no se trata precisamente de elipses, no son elipses. Ese tipo de integrales fue estudiada a lo largo del siglo XVIII por prominentes matemáticos como el italiano Fragnano, Euler, alemán, Lagrange, Landen, pero fue Adrien Maria Legendre quien demostró que esencialmente ese tipo de integrales puede ser escrita en función de tres integrales básicas, que es lo que usaremos esencialmente en el trabajo. En particular, esa integral de primer orden que está aquí, integral de 0 a y de 1 sobre raíz de 1 menos t cuadrado, 1 menos k cuadrado, t cuadrado, con una sustitución trigonométrica conveniente, y igual al seno de phi, se transforma en la integral de 0 a phi de nu sobre raíz de 1 menos k cuadrado, seno cuadrado de nu. Y esa va a ser llamada la integral elíptica de primera especie. Ahí ya pongo que es la inversa específicamente de una función dada, que es la función senoidal, más abajo está definida. Esta segunda integral, la integral de 0 a y de la raíz de 1 menos k cuadrado t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado, de nuevo con una sustitución trigonométrica apropiada, se obtiene esa otra forma de expresarla, es la segunda integral elíptica o integral elíptica de segunda especie, y tenemos aquí una tercera integral, integral de 0 a y de 1 sobre 1 menos a cuadrado, t cuadrado, raíz de 1 menos t cuadrado, 1 menos k cuadrado, t cuadrado, de nuevo con una sustitución trigonométrica conveniente se obtiene esa otra forma de expresar. Esencialmente, entonces, Legendre mostró que ese tipo de integrales elípticas que aparecen en física, por ejemplo, en la determinación del periodo de oscilación de un péndulo, o en la rectificación de elipsis, esas integrales elípticas pueden ser escritas esencialmente teniendo como base o a partir de esas tres integrales que están ahí. A partir de esas integrales es que se definen las funciones elípticas de Jacobi. ¿De qué forma? Como inversas. Es una técnica bastante conocida, hay una bibliografía bastante harta. Por ejemplo, entre otros, en este libro famoso del profesor Ton Apóstol,
donde se trata de la definición de funciones trigonométricas, definiendo primero la función arco-seno a través precisamente de una integral, y de manera analítica pueden ser deducidas todas las propiedades de esa función. De esta misma manera, me refiero ahí en el caso del profesor Apóstol, de Don Apóstol, a la función seno. Aquí, invirtiendo esa integral de primera especie, se obtiene la función sinoidal. Y a partir de ella, como clásicamente se hace también con las funciones trigonométricas, se define la función quinoidal y la función dinoidal. Entonces es invertir ese tipo de integrales. La cosa es bastante bonita, me parece a mí. La quinoidal, raíz de 1 menos el cuadrado de la sinoidal, se acuerda uno mucho de la función coseno, y la dinoidal, raíz de 1 menos k cuadrado, sinoidal al cuadrado. Cabe decir que ese parámetro y, el límite superior de la integral, varía usualmente entre 0 y 1, y k, que es el parámetro llamado módulo elíptico, varía también entre 0 y 1, más eso simplemente son convenciones, ya que adecuadamente se pueden escoger de otras formas. Desde el punto de vista analítico, ¿cuáles son las ecuaciones diferenciales que verifican esas tres funciones? Entonces, la sinoidal, la segunda derivada de y en relación a x menos 1 más k cuadrado y más 2k cuadrado y cuadrado. La quinoidal, segunda derivada de y en relación a x, 2 menos k cuadrado, y menos 2 y cubo. Y tenemos esa última ecuación diferencial para la dinoidal, segunda derivada de y, menos 1 menos 2k cuadrado y menos 2k cuadrado y al cubo. Con base justamente en esas propiedades es que se hace bastante cosa en el trabajo. Esas funciones son suaves, son periódicas también, tienen un periodo complejo, un periodo real. Son suaves porque existe una relación entre sus derivadas. Entonces, la derivada de una función relaciona a las otras dos. Derivada de la sinoidal relaciona la quinoidal y la dinoidal. Derivada de la dinoidal relaciona la sinoidal y la quinoidal, y así por delante. Resultados conocidos, específicamente en cuál ecuación diferencial parcial puede utilizarse ese tipo de funciones. La ecuación de Schrödinger no lineal, más que conocida en la literatura física, de física cuántica, y veces la parcial de t en relación a u más el laplaciano de u, más el módulo de u elevado a p menos u veces u igual a 0. Es una ecuación bastante conocida en la literatura. Físicamente aparece, por ejemplo, entre otras cosas, en óptica no lineal, en física plasmática, en particular en el condensado de Bose-Einstein, ¿ya?, y en distintos modelos biofísicos. Cuando el parámetro p vale 3, esta ecuación se torna ecuación cúbica, llamada la ecuación cúbica de Schrödinger. Entonces se torna esta ecuación aquí, esa expresión, en 6. Ese constituye el punto de partida del trabajo. Cuando se admiten soluciones para esa ecuación diferencial parcial, y eso es clásico en EDP, soluciones tipo standing wave, en particular U, que es llamada la función de onda, se descompone de la forma e a la i omega t veces phi de omega x, una exponencial compleja, evidentemente con módulo la unidad, veces una función real de variable real, la que absorbe, digamos, la parte real de esa función de onda. Entonces, obligatoriamente, si la función U se considera de esa forma, digamos, es un poco aplicando a EDP, en cierto sentido, el método de separación de variables. Esa función phi, que es llamada el perfil, debe satisfacer esa ecuación diferencial ordinaria no lineal. Una forma bastante conocida en matemática para deducir algunas propiedades sobre esa función es el método de cuadratura, que consiste simplemente a partir de esa ecuación número 7, multiplicar por la derivada e integrar, obteniéndose esa otra relación, phi a la 4 menos 2 omega phi cuadrado más 2 phi línea al cuadrado igual a 0, la derivada. Esa constante c de integración permite deducir ciertas propiedades sobre la función. Entonces, reorganizando un poco esa constante, llamándola simplemente 2k, entonces obtenemos lo siguiente: los puntos críticos en el diagrama de fase, el diagrama que relaciona la función y su derivada. En el caso en que k, o kappa, se mueva entre menos omega cuadrado sobre 2 y 0, existen exactamente 4 valores o puntos críticos asociados a ese diagrama de fase, y exactamente dado por esos 4 valores para la función phi. Aquí tenemos dinámicamente el diagrama de fase en esa situación. Para el caso en que k sea positivo, existen 2 valores dados por esa situación ahí, como se muestra dinámicamente, de manera fija ahí. Y yo quiero compartir ahora con ustedes rápidamente
en cuestión dinámica. No, creo que aquí no fue. Discúlpame, solo un instante aquí. Creo que... No sé si está apareciendo ya la dinámica que quiero compartir. Me avisas, por favor. Estoy aquí un poco ciego. ¿Están viendo la dinámica? ¿Sí? Sí, sí. Solo quería ver eso. Aquí sí, dinámicamente, rapidito, ¿sí? Para mostrar la forma como es posible visualizar ese diagrama de fase. ¿Es cierto? Entonces, las diversas situaciones que pueden presentarse cuando se analiza el diagrama de fase asociado a esa Schrödinger de tipo cúbico. Bueno, muy bien. Andrea, solamente una curiosidad aquí. ¿Ahí eso ¿sí? es error de GeoGebra o veo que hay algunas curvas que tienen como unos saltos? Sí, no, es error del programa. Es error del programa. Ah, ya. Es absolutamente continuo. Sí, parece. Parece que hubiera una ruptura, ¿verdad? Sí, exacto. Parece que hubiera una ruptura, pero no, no la hay. Ahí es el GeoGebra. Él cuando Ah, anda listo. así, son varias curvas ahí como se ve, parece que hubiera una ruptura. Más no, eso es la forma como varía. Deja solo, voy a poner aquí rápidamente. Esta, por ejemplo, es sin ruptura, no hay ruptura. Ahí tenemos el caso de tener 4 raíces, por ejemplo. 4 puntos críticos, evidentemente en el eje horizontal la función, en el vertical la derivada. Ahí va a haber un punto crucial, ahí existen 3 raíces, que ese merece bastante atención, y aquí 2 raíces, digamos. 2 raíces me refiero para la derivada, claramente, puntos críticos. Más no, como se aprecia, de hecho es del programa, el problema, ¿ves? No hay ruptura, digamos, del gráfico de la función. ¿Sí? Listo, listo. Bien. Bueno, entonces vengo aquí de nuevo. Resultados conocidos, el caso K igual a 0 merece una atención importante hasta el punto de vista disipativo o dispersivo. Entonces, cuando la constante K es igual a 0, me quedo con el diagrama de fase, phi a la 4 menos 2 omega phi cuadrado más 2 veces el cuadrado de la derivada igual a 0. Bueno, es simple probar a partir de ahí que necesariamente en esa situación el parámetro omega debe ser positivo, si no, la única solución sería la función nula, que evidentemente la función nula es una solución trivial de esa ecuación diferencial no lineal. Pero si omega es mayor que 0, sí, pueden existir, como de hecho se muestra, soluciones no nulas bastante interesantes con decaimiento exponencial para esa situación. Y ahí en particular la derivada varía en el intervalo menos 2 raíz de omega raíz de 2, menos raíz de 2 omega raíz de 2 omega. Bastante conocido usando el teorema de la función inversa o cálculo integral, la manera en que se relaciona la derivada y la derivada de su inversa. Es que si defino esta función definida a través, valga la redundancia, de una integral que no es elíptica, porque aquí, aunque el denominador es un polinomio de grado 4, tiene raíces repetidas, la inversa de esa función, aquí simplemente una cuenta del punto de vista del cálculo integral bastante sencilla, permite dar a phi como función de x, y es raíz de 2 omega secante hiperbólica raíz de omega x. Esa es una solución bastante importante asociada al caso igual a 0, como yo digo, merece una atención bastante importante. Y esa se corresponde, como yo traigo aquí luego enseguida, a esa función, una función con decaimiento para 0 en infinito, una función par evidentemente positiva, y este aquí en negro es su diagrama de fase asociado, allá en la dinámica que veíamos, exactamente 3 raíces. Ahí parece también que hay una ruptura en el origen, pero no hay ruptura, es un error ahí del programa. Ahí sí me disculpo un poco porque ahí hay un problema así. Einstein, al final de la década de los 80 del siglo pasado, mostró en 2 artículos, 5 y 6, referenciados en la bibliografía, que entonces la función phi al cubo menos omega phi más phi cuadrado igual a 0 posee esencialmente una única solución par con decaimiento exponencial. ¿Cuál es? Esencialmente el perfil secante hiperbólica al que me acabo de referir. Ese perfil es crucial para entonces sí dar lo que queremos dar como trabajo obtenido, como resultados obtenidos. Una pequeña modificación de la ecuación, entonces, la ecuación de Schrödinger con interacción puntual.
I veces la parcial de U en relación a T más el laplaciano de U más Z veces la delta de Dirac evaluada en U igual a menos el módulo de la función al cuadrado veces U, Z diferente de 0. La manera como la delta de Dirac actúa sobre una función en el espacio de Sobolev H1 es simplemente la evaluación en 0. Es la delta de Dirac actuando el 0. Es una definición formal, desde el punto de vista formal en matemática. Entonces se sabe en la literatura, Lekos, Fukuyumi, Fibish, Strisvan y Shivan, que el perfil en ese caso es raíz de 2 omega secante de la raíz de omega módulo de x más la tangente hiperbólica inversa de z sobre 2 raíz de omega. Entonces es una pequeña modificación del perfil secante hiperbólica que fue deducido, digamos ahí, bastante conocido por los trabajos de Weinstein, final de la década de los 80, sí, del siglo pasado. Entonces una pequeña modificación. ¿Cómo se obtiene esa función, aquella que asocia a z la tangente hiperbólica inversa de z sobre 2 raíz de omega, a partir de la simetría traslacional que posee la ecuación diferencial? Claro, se trata de una ecuación diferencial autónoma y, por tanto, evidentemente, eso es conocido a través de los primeros cursos de ecuaciones diferenciales, que toda ecuación autónoma tiene la propiedad de que ella y su... de que si se tiene, perdón, una solución, entonces toda traslación de esa solución también es una solución de la ecuación diferencial. Ahora, aquí no encuentro lo que quería mostrar, más en fin, eso es esencialmente lo que se usa y las condiciones de derivada. Los resultados conocidos, este es el formato para el perfil de la modificada cuando z es positivo, cuando z es negativo y con base, sí, ahora sí los resultados obtenidos con base en esos rápidamente este comentario. Que se trabajó la delta con 2 puntos simétricos de interacción. Entonces la ecuación de Schrödinger y veces la parcial de T en relación a U, laplaciano de U, Z veces. Ahora tenemos la interacción delta de Dirac. De hecho es una distribución, sí, en el sentido distribucional, como fue estudiado en la década del 50 por Schwarz. De U igual a menos módulo de U al cuadrado veces U, Z diferente de 0 y C positivo, un número positivo. De nuevo, con la misma técnica implementada anteriormente, se suponen soluciones de tipo standing wave, es decir, una parte compleja absorbida por la exponencial compleja veces la función phi de omega de x, simplemente dependiendo del parámetro x. ¿Qué se deduce o qué deducimos en el trabajo? Que cuando se pretende ajustar un perfil de tipo dinoidal, sinoidal o quinoidal, en particular en el intervalo menos c, c, entre esos puntos que son simétricos. Digo simétricos porque evidentemente están actuando las deltas de Dirac. Si actúa en C, actúa en menos C. Si actúa en 5, actúa en menos 5. Si actúa en 4, actúa en menos 4. De ahí esa simetría. Entonces, si Z es positivo, no es posible ajustar una elíptica de tipo quinoidal en medio del intervalo. No es posible. Siendo posible apenas ajustar una función de tipo dinoidal cuando z es positivo, y es bastante curioso porque es que necesariamente debe ser así. ¿De qué forma? Alfa veces la dinoidal de beta x más teta, donde alfa se encontraron estos valores concretos para el parámetro alfa, raíz de 2 omega sobre 2 menos k cuadrado, para beta omega, raíz, perdón, de 2 menos k cuadrado, y teta siendo 0 o k de capa. ¿Por qué k de capa? Que tiene que ver con la integral elíptica de primera especie, de primera orden. Porque, como se mencionó, la función dinoidal, como consta en Beer y Friedman, entre otros libros, es una función periódica de periodo 2k de k, por eso aparece aquí k de k. Y hay una relación bastante curiosa que se encuentra en el trabajo entre C y el periodo minimal de la onda. Si T de phi es el periodo minimal de la onda, y en este caso la dinoidal para Z positivo, ya que no es posible ajustar una quinoidal ni una sinoidal, eso se muestra. Entonces necesariamente el parámetro C debe estar no máximo a un valor de la mitad del periodo minimal. Y el periodo minimal en este caso para la quinoidal es 2 capa de capa raíz de 2 menos k cuadrado sobre omega. Es una relación bastante importante. Para Z negativo, se dedujo que no es posible ahora en este caso ajustar un perfil dinoidal en el medio de la interacción delta, o sea, en el intervalo cerrado, menos C, C. En este caso, apenas es posible ajustar un perfil de tipo quinoidal de la forma alfa quinoidal de beta x más teta. Alfa, de manera concreta, raíz de 2 omega sobre 2k cuadrado menos 1, beta raíz de omega sobre 2k cuadrado menos 1, y en este caso, de nuevo, ya que la quinoidal, como las referencias así lo muestran, son funciones periódicas, beta puede ser 0 o 2k de k. Y necesariamente, si omega es positivo, y fue deducido que omega es positivo, necesario entonces es que k cuadrado varíe en el intervalo 1 medio, 1, claro, aquí para que el denominador sea exactamente una cantidad positiva y alfa y beta sean números reales, porque de facto phi debe ser, de hecho, perdón, phi debe ser una función real de variable real. Otra relación en este caso es la quinoidal.
cuando se relaciona el punto de interacción con el periodo minimal. En el caso de la quinoidal, el punto de interacción no puede exceder a la cuarta parte del periodo de la quinoidal, periodo minimal. Claro, como función periódica, se sabe que el periodo minimal o el periodo, a veces es redundante, es el mínimo número positivo para el cual se verifica que quinoidal de X más T sea igual a la dinoidal de X para todo X real. Y un teorema esencial de existencia, entonces, para C positivo y Z en intervalos pi 0, pi sobre 4C, positivo. Si se toman los parámetros W y B de esta forma, secante de raíz de omega B igual a 1 sobre raíz de 2, la quinoidal de la raíz de omega sobre 2 menos K cuadrado BCC, y para W variando en ese intervalo, nótese una cosa, si C es pequeño, es pequeñito, va para 0. El parámetro Z puede ser considerado casi sobre la recta entera. Y a medida que se disminuye, claro, el intervalo donde puede tomarse Z, perdón, si el parámetro C es grande, el parámetro Z es pequeño, porque ese intervalo se reduce. Lo mismo sucede con omega. Entonces tenemos lo siguiente, ese perfil dinoidal, dado de esa forma específica, miren que estamos colando, estamos pegando fuera de C y menos C, para valores superiores de C e inferiores de menos C, el perfil secante hiperbólico. Que eso se requiere justamente por la cuestión dispersiva. Es un requerimiento esencial en ecuaciones, en este tipo de ecuaciones. Entonces tenemos las siguientes propiedades. Ese perfil es suave en la recta, exceptuando esos dos puntos, más es continuo en toda la recta, satisface la ecuación no lineal, la EDO no lineal requerida en toda la recta. Hay una condición de salto en la derivada y el estudio de ese tipo de operadores, porque de hecho es un operador diferencial, la delta de Dirac, está bastante tratado en el libro del profesor Albeverio sobre interacciones puntuales. Equivale a decir que Z es la raíz de 2 omega 1 menos K cuadrado sobre 2 menos K cuadrado. Una condición esencial para poder construir ese perfil es que necesariamente el punto de conexión entre el perfil secante hiperbólica, sea en C o sea en menos C, debe ser tal que la segunda derivada del perfil sea 0. Es un requerimiento esencial que se encontró en el trabajo, es decir, un punto de inflexión. Y ya que la onda satisface la ecuación diferencial phi dos líneas, phi segunda derivada menos omega phi más phi al cubo igual a 0, entonces decir que la segunda derivada en C es 0 equivale a decir que el valor del perfil en C es la raíz cuadrada de omega. El perfil tiene decaimiento para ser un infinito, claro, porque estamos colando, estamos pegando, estamos juntando de manera continua. A la dinoidal en este caso, existe un resultado para la quinoidal también. Una función de tipo secante hiperbólico que va para ser un infinito. Y además, una cosa bastante importante para la teoría de existencia aquí, es que si psi de psi es raíz de 2 omega estrella, secante raíz de omega estrella, con omega estrella, ese valor que está ahí, evidentemente positivo. Entonces, ese perfil, teniendo la dinoidal en el medio, converge en norma H1, en el espacio sobre H1, para el perfil secante hiperbólica, ese que está dado aquí con el parámetro omega estrella, ese valor que está ahí cuando Z va para 0 por la derecha. Cabe resaltar de nuevo que por la propia expresión de omega estrella, de W estrella, si C es pequeño, evidentemente el valor de omega estrella es grande, y eso tiene que ver exactamente con la cuestión dispersiva de la ecuación diferencial. Y aquí algunas referencias que yo cité a lo largo del trabajo. Entonces, esa es la presentación, profesor Giovanni, agradeciendo de nuevo por la invitación a este encuentro. Muchas gracias a usted, profesor, por hacer partícipe de este encuentro. Bastante información Sí. que presentó en su ponencia. No sé si tengan alguna pregunta aquí los invitados. La mía simplemente es ¿cuándo viene presencial, profe? Bueno, necesito sacar el tiempo aquí en la universidad. Sí, iría, claro, iría dichoso de ir a Cartagena, más una ciudad muy bonita. No, digamos siempre el complique es el semestre, ¿verdad? Que siempre que se hace el evento en este periodo, el semestre está andando. Se podría sacar el permiso, sí, un poquito de cuestión burocrática. Pero vamos a ver si es posible para una próxima ocasión. Por supuesto, si me invitan, que allá estaré. Sí, señor. Bueno, no sé si el profe Julio tiene una pregunta. El tema es muy interesantísimo. No, hermoso, hermoso. A mí siempre me ha gustado ese tipo de trabajo. Pero estaba inquieto cuando me estabas mostrando ahí la dinámica, o sea, los gráficos que veía, y veía que
de una parte pasábamos a, o sea, en los gráficos esos de fases que mostraste, unos correspondían, por ejemplo, a hiperboloides de una hoja y otros correspondían a hiperboloides de 2 hojas. ¿A qué se debe eso, por ejemplo, en el... Sí. Solo déjame compartir, perdón, profesor, de nuevo aquí la dinámica, ¿sí? Pues está para explicar de pronto un poco mejor con ella en la mano, la dinámica como tal, sí. La dinámica, aquí está, entonces voy a hacerla aparecer de nuevo. Es esta situación, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Esta situación. Hay parte positiva y negativa. Bueno, la propia ecuación diferencial muestra lo siguiente, y es simple de verificar. Si yo tengo una solución f, su inverso aditivo también es solución. ¿Sí? O sea, si f es solución, menos f es solución. De ahí que, por ejemplo, para el lado positivo, este es el diagrama de fase, ¿sí? Recordando en el eje X la función, en el eje Y la derivada. En la parte positiva tenemos soluciones positivas, como es el caso, evidentemente, déjame solo poner una hojita, tal vez sea más fácil. Vamos a dejarla roja. Ahí, esa rojita. Y la roja tiene que ver, vamos a parar aquí. Sí, tiene que ver con eso. Vamos a parar el resto. Esa. Por ejemplo, si yo desconsidero, por ejemplo, en esa situación, hay 2 hojas. La parte positiva tiene que haber, y ese tipo de perfil, el que está ahí, tiene que ver con la dinoidal, que se encuentra por debajo de la secante hiperbólica. La parte positiva en el lado positivo y negativa en el lado negativo. Y la verdad, las dos son válidas precisamente porque cuando f es solución, menos f es solución. ¿Sí? Y eso sucede entonces para todas las, como ese caso, por ejemplo, ese es un retrato, el verde de tipo quinoidal. En esa situación tenemos un corte en el eje X, apenas 2 raíces, es un perfil clásico de la quinoidal, porque la quinoidal cambia de signo, por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué aparecen 2 hojas, positiva y negativa? Es por ese hecho. ¿Sí? No sé si aclara la... Espectacular, interesantísimo. Muchas gracias. Bueno, a usted muchas gracias por la pregunta. Y de nuevo a todos por haberme invitado. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación y como le dije, lo esperamos por acá presencial. ¿Cómo no? Sí, señor. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Felicidades Bueno. de nuevo porque esa organización siempre les ha quedado a ustedes y a la Universidad Tecnológica de Bolivia. Muchas gracias, profesor. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo un buen día para ustedes.